Jueves gris de que casi va a llover otra vez. Y aquí estamos en la chora interminable, amigos. Señor Pelón, por favor, tú traes a este invitado que me parece muy interesante porque incluso tiene unos temas que me encantaron para Sí, hablar el sí. día de hoy. Yo de hecho pensé que ya lo conocías. Yo tenía ganas ya de conocerlo así más en persona, porque soy su seguidor ahí en Twitter. Ajá. Traemos un vicio tú y yo, Trino, de que nos la pasamos queriendo platicar con críticos de cine. Tenemos ya una colección buenísima. Bienvenido el maestro Luis Reséndiz. Muchas gracias por esa introducción. Gracias también por la invitación. Según yo sí nos conocíamos, Trino. A Según ver. yo, estuvimos en algún momento en alguna mesa de pan y circo, si Ah, sí es no mal cierto. recuerdo, Es que era que un bueno. programa que yo escribía. Ajá. Es que sí, Y claro, en pantalla, ¿no? sí, fue igual así. O sea, fue en esos tiempos nebulosos de la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo te la pasaste en la pandemia, cabrón? Puta, luego me da pena decirlo, pero la verdad me la pasé muy bien. ¡Bomba! Este, increíble. O sea, como una porque soy un imprudente de oficio. Entonces, como ya llegó un momento en que ya esto de no ver gente está muy mal. Entonces, como que me armé un círculo pequeño de gente, ¿no? Como que nos veíamos con relativa regularidad, entonces no estaba yo tan solo. Y además, no sé por qué, pero me cayó un montón de trabajo, no sé, las fiestas y las convivencias sociales de pronto me dan un poco de nervio. Ya, Entonces, ya. como yo estaba tranquilo con grupos pequeños de gente, me fui a hacer un documental a Chiapas. No, hombre, yo me la pasé sensacional. Sí En hubo, sí esto de, hubo. en esto de pan y circo estabas con Mariana entonces. Sí, correcto, con Linares. Cómo la extraño, porque con ella hacía lo de nada que ver, lo de Netflix, pero pues es que es padrísima y y si me estoy acordando perfecto ahorita, pero es que como no nos hemos visto en persona, siempre es como la idea de una pantalla. De repente ahora que fui a Ciudad de México la semana pasada, hubo gente que me dijeron, hicimos una vez un Zoom, estaba yo ahí, eran como 15 cuadritos y digo, pues no me acuerdo, cabrón. No, ese formato No, sí está medio feo, ¿no? El del montón de pantallitas. Ese sí es más difícil. aplana todo. O Sí, sea, todo se ve igual. sí. También ahora que recuerdo, ya me pusiste a recordar. Una vez hice uno de nada que ver, no me acuerdo si estabas ahí, pero fuimos a hablar de cine de terror. Yo creo que Y fue sí, yo con, creo que fue sí. con Linares también, Ah, en mira. su estudio. Sí, claro. Qué maravilla, qué tiempos esos tan padres que hacíamos. Pues es que ya me empiezo a ver, Luis, y ahorita Vamos a hablar de varios temas porque tu libro me interesa mucho el que vas a sacar de los ovnis, pero a lo que voy es, ¿no crees que hay como una especie de, ahora sí que virus ¿cómo se dice? Críticos de cine y que no todos están Plaga, mal, ¿eh? plaga. Plaga. No todos están mal. Estoy hablando de, por ejemplo, los que nos sustituyeron a nosotros en Netflix. Uno de ellos es este chinito que ahorita tiene Ibarreche, Ok. este, que tienen esta como cosa de platicar las cosas muy rápidas, porque los chavos eso es lo que quieren. Y Sí, yo Trino, estaba, yo creo que ya estabas representando una generación lenta uy, anterior. sí, claro. Se necesitaba ya un poco de velocidad, lo siento, vas para afuera, cabrón. Sí, yo estaba platicando Casablanca, o sea, imagínate. O sea, yo estaba en ese rollo de, oigan, miren, es que Casablanca. No, acaban en putiza y luego se mueven la cámara ellos mismos para hacerlo súper rápido. Y me cae muy bien ese estilo de rollo porque trae mucha prisa, porque ahora lo hacen en TikTok y entonces tiene que ser 3 o 4 minutos o menos. ¿Tú qué haces, Luis, con todo esto? Pues, o sea, creo que hay una diferencia generacional entre el crítico pre-TikTok y el crítico tiktokero, ¿no? Que Ajá. también es su propio género y está obviamente relacionada con cómo consumimos este cine también, ¿no? O sea, como ha ido cambiando mucho eso yo recuerdo que cuando yo era niño, ver una película en el cine era un evento muy especial, ¿no? O Sí, sea, sí. como además, si uno crecía con pocos recursos, era todavía más especial, ¿no? Entonces, ibas al cine una vez cada 3 meses. O sea, a mí me iba bien, yo iba, recuerdo que un par de veces al mes, pero aún así,
recuerdo claramente cómo tomar la cartelera y, o sea, hacer una especie de estudio, hacía uno su propio sondeo, a ver si valía la pena ir a ver una película o no, No, porque claro. pues es desplazarte, es pagar dinero, es no un montón de cosas y ahora los estrenos están a la mano, ¿no? O sea, como tal cual te salen en la computadora, Sí, ¿no? O sí. sea, como cada semana hay series nuevas y películas nuevas y entonces creo que se vuelve necesaria esa velocidad, o sea, no quiero tampoco pensar en que, en como antes era mejor. No, no, pero, Pero, pero sí está pasando algo, pero sí está pasando algo, Luis, porque Pero ¿qué les ahorita, pasa a los no, muchachos de no, hoy? estoy viendo, yo quiero, aquí, yo vivo en Ajijic, y mm, está Indiana Jones, pero solamente está doblada al español. No tengo nada contra el doblaje, pero a mí sí me gusta ver la versión como va en inglés. Pero parece ser que no le ha ido tan bien en taquilla. Y todo el mundo me dice, está divertidísima, cabrón, no más tienes que verla. Le digo, sí, pero no la quiero ver doblada, cabrón. A ver, esto me recuerda que es uno de los temas que tú de alguna manera traías entre manos, Luis. O sea, que es yo ni siquiera era consciente de esto, pero me estabas diciendo que hay un fenómeno de que a estos blockbusters que últimamente no les está yendo bien a estas películas supuestamente muy taquilleras, algo está pasando. sí, o sea, Disney está teniendo un muy mal año, o sea, el año pasado fue un muy buen año para ellos. La pandemia obviamente fue una pausa, pero se esperaba que terminara, pero de alguna manera no se han recuperado para llegar a los viejos números que tenían, que generalmente es películas que recaudan más de un billón dicho No en puede inglés, ser. ¿no? Más de 1.000 de millones de dólares en taquilla, que ese era como su estándar, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque también son películas muy caras, ¿no? La película promedio de este tamaño de Disney cuesta unos 200 millones de dólares y tiene un presupuesto de 100 millones de dólares de publicidad. Entonces, obviamente, si inviertes 300, pues Híjole. pensar que recuperar 1.000 es lo normal, ¿no? O sea, como eso es un tipo es una inversión segura e inteligente, pero no lo están logrando, ¿no? Y yo creo que eso está pasando, más bien eso está pasando por un montón de razones, ¿no? Geopolíticas, ¿no? Como que China de pronto acepta algunas películas y otras no, y el gusto del mismo público chino, que es un gran mercado, Gran mercado está debe ser, cabrón. es gigantesco. O sea, Disney y en general el blockbuster gringo tiene varios mercados muy grandes. Ese es de los más grandes. Y otro que es muy importante es el de Rusia, que está ahorita vetado por la guerra, ¿no? Desde la invasión a Ucrania no llegan los blockbusters estadounidenses para allá. No, no, o sea, hubo una especie de veto comercial en ese sentido. Pero además de eso, las audiencias ya no están respondiendo como solían responder y yo creo que algo que está pasando es que hay una fatiga ya del blockbuster, ¿no? Y sobre todo de la franquicia. De pronto uno piensa, ¿no? En cómo voy a ir a ver, o sea, te pones, y justo esto que menciona Trino me parece como interesante, porque justo leía que los públicos de más de 30 años, que creo que todos aquí estamos en ese público, Sí, mano. no, ya no están yendo tanto al cine, ¿no? Y conforme más sube la edad, menos están yendo, porque sienten que no hay películas para ellos, ¿no? O sea, que tú llegas al cine y lo que hay es una retaíla de películas para niños, de superhéroes, ¿no? Que Sí, ya no quieren sí. ver, que además ya los niños tampoco las están queriendo ver, No la están queriendo porque ver, es cierto, es cierto. pues porque ya ni se entiende, ¿no? O sea, esto ya pasó durante los años 80 en la industria del cómic, que es un género que es un medio que me encanta, tuvo una crisis muy grande porque ni los niños querían ya leer a los X-Men o a Batman, porque había tantas series y había tantos números especiales y tantos eventos y se moría uno y se revivía el otro, que era inaccesible, era completamente inaccesible para el mercado más joven y para el mercado nuevo y nada más lo veían los clavados, ¿no? Nada más los compraron los clavados. Por eso en el año 2000 viene una iniciativa, sobre todo de Marvel, que renuevan toda su línea editorial y empiezan de cero muchos personajes, ¿no? Y de ahí salen muchas cosas padres y además muy exitosas, ¿no? Pero tuvieron que reiniciar, ¿no? Y DC periódicamente reinicia sus series, o sea, Batman tiene un número uno ¿Cómo, cada cómo, cómo que 5 años. reinicia? ¿Cómo que reinicia sus series? ¿Qué quiere decir eso? O sea, lo que hacen es que tú tienes una serie en marcha, ongoing, que les dicen,
Y entonces llega un momento en que tienes que reiniciar, tienes que volver al número uno, porque la gente empieza a ver un número que crece y que crece, Ah, y claro, entonces dices, tengo Batman 148, puta, pues es que, ¿y los 147 de antes? O claro, sea, claro, claro. no, o sea, eso es algo que, por ejemplo, la tira cómica no tiene ese problema, ¿no? O sea, porque es más o menos, vaya, tiene sentido en conjunto, pero se puede leer una al azar y no pasa nada, ¿no? O Sí, sea, sí. como es un medio pensado así. Y entonces empezaron a tener ese problema y yo creo que eso está pasando aquí. O sea, si uno se pone a ver ahorita, hay como 4 Batmans en activo en el cine, ¿no? O Exactamente. sea, Ajá. vaya, esta película de Flash medio lo intentó atar, pero bueno, hay como un Batman que va por un lado y un otro que va por otro, y está el de Robert Pattinson, pero también está el de Ben Affleck, ¿no? Y Sí, entonces ya de pronto es inaccesible. Dices, puta, yo ni idea, o sea, yo me acuerdo que Batman era Michael Keaton y ya, ¿no? Había uno, o Christian Bale, ¿no? Y ya, pero pues, o sea, de pronto yo creo que los estudios se engolosinaron con sus propias gallinas de oro y como suele pasar, las pusieron a poner de más y ya no está funcionando. No, Esto, sí. fíjate que me trae ahorita a la cabeza que un comentario que, bueno, yo ya lo había detectado a raíz de tu modo de comentar en Twitter, pero ahí vi en tu libro, en la parte de atrás, que Fernando Solórzano comenta que una pues de tus peculiaridades y cosas que le gustan a ella de tu rollo, es que tú te metes muy de lleno a todo el lado, digamos, pop, del cine y lo disfrutas y lo defiendes mucho, o sea, toda esta parte, pues, del cine, ¿no? Sí, o sea, creo que el cine hollywoodense específicamente, pues tiene ciertas formas, ¿no? Que además han permeado en la manera en la que se hace cine a nivel mundial. Y creo que tiene cosas muy admirables, ¿no? Como su consistencia narrativa. De pronto, los grandes manuales de guión son estadounidenses, ¿no? Y son justo los que te enseñan a estructurar una historia de cierta manera, ¿no? Hay mucho oficio, ¿no? O sea, creo que son una máquina muy aceitada de producir buen cine, ¿no? Lo hablaba el otro día con un amigo guionista que decía, es que hay un estándar de calidad en Hollywood que no todas las industrias cinematográficas tienen, ¿no? O sea, como cuando uno va a ver una película hollywoodense, por muy mala que sea, sabe que va a haber ciertas cosas, ¿no? Que cumplen un estándar de calidad, no solo de guión, sino de diseño de producción, de fotografía, etcétera. Me parece una industria muy admirable, ¿no? En ese sentido de hacer cine como un producto artístico, pero también como un producto comercial que funcione, porque a final de cuentas el cine es muy caro, ¿no? Y de pronto eso es algo que se pierde de vista. Hacer cine es muy caro, hacerlo además de forma plausible, que convenza al espectador, a veces es todavía más caro, ¿no? Y Pero requiere esta, muchas. o sea, pero esta, por ejemplo, digo, obviamente supongo que tú en esta como actitud, te has de llevar muchísimos pleitos, o sea, con mucha gente, incluso de los que les gusta el cine y que odian toda la cultura de los superhéroes y las palomitas y todo ese rollo, ¿no? O sea, tú, ¿cuál es digamos, una discusión típica que tú te puedes meter con ellos? O sea, porque imagino que una clásica es que este cine de alguna manera también está entorpeciendo que otros tipos de cine más o sea, más digamos, por así decir, de autor o artísticos, les dificulta que florezcan, ¿no? No sé. No, claro. Y no es del todo una apreciación errónea, ¿no? O sea, como de pronto sí, o sobre todo en los últimos años ha pasado, ¿no? O sea, como una canibalización del mercado, ¿no? Un dominio de un cierto tipo de cine que tampoco es conveniente, ¿no? O sea, yo creo que el estado más feliz de esta industria es parecido al que se vivía en los 70, en los 80, Ah, ¿no? ah, ah, ah. Justo cuando nacieron estos blockbusters, ¿no? Que estaban hechos con gente que los hacía con oficio, ¿no? Spielberg, Lucas, Scorsese, ¿no? Coppola, digo, toda esta generación del New Hollywood que le llaman, ¿no? Y que podía convivir, ¿no? O sea, podía convivir una película grande, podía convivir con una película mediana y una película pequeña en la cartelera, y eso cada vez cuesta más trabajo que suceda, y eso sí es un problema, Sí. ¿no? O Oye, sea, sí, sí, estoy de acuerdo contigo, Luis, porque realmente el otro día que estaba viendo, por ejemplo, películas que me siguen emocionando, que son películas de muy bajo presupuesto, pero que están hechas como, estás hablando de los cines de los setentas y luego
de repente empecé en John Cassavetes, ¿no? Que de repente hacía películas muy chiquitas, pero que tenían una muy buena trama. O pienso en Woody Allen, que ahorita está canceladísimo por una cuestión personal, y cuando dices, si trabajas en una película de Woody Allen, ya sabes que a ti no te van, o sea, como, aunque seas Alec Baldwin, aunque seas Bruce Willis, o quien haya salido de actores importantes, sabes que te van a pagar un sueldo igual a todos, ¿no? Porque eso es lo que tiene. Y que él te promete que nada más vas a perder 2 semanas de tu tiempo, porque lo tiene muy claro, el guión, todo. Y de repente son películas que cuestan menos de 2 o 3 millones de dólares, o bueno, no ahorita, pero digamos, estoy hablando de Manhattan y todas esas, que recuperan un chingo de lana, y que siguen siendo eternas, es decir, que están en el circuito, no son esos blockbusters que nomás duraron una vez y luego y ya se pierden en una onda obsoleta de películas que tuvieron un madrazo, o cómo se perdió, por ejemplo, Michael Cimino, que hizo ¿cómo se llama? De la Deer Hunter, y luego hizo una película que les costó en ese momento $100 millones. ¿Cuál? Un fracaso, la de Heaven's Gate. Ujú. Ah, no, esa no la vi. No. Es una película que no está nada mal, pero tampoco no es nada extraordinaria. Es una buena película, pero dices, cabrón, ¿por qué costó $100 millones en ese momento? Si costaban, lo máximo eran 20 millones, o sea, y eran los blockbusters, ¿no? Sí, no, o sea, se ha ido perdiendo el arte de la película mediana, ¿no? Y eso sí, o sea, creo que el género donde más se conserva es el horror, o sea, que es un género además que a mí me gusta muchísimo. El Ah, horror sí mantiene todavía como presupuestos, vaya, relativamente pequeños o medianos, ¿no? Y un alto grado cómo, no sé cómo de ganancia, o sea, como de profit, ¿no? O sea, Ajá. invierten relativamente poco, ¿no? Y se gana considerablemente bien, razonablemente bien. Pero creo que ese es el problema, ¿no? O sea, lo que es razonable, o sea, lo razonablemente bien ha ido cambiando, ¿no? Y los estudios lo han vuelto gigantesco, ¿no? Porque además entre más pagas, pues más necesitas ganar, ¿no? Y entonces ha ido desapareciendo poco a poco esa película mediana, que yo creo, o sea, la industria está cambiando todo el tiempo y eso pasa, ¿no? O sea, Disney, por ejemplo, tiene películas ya proyectadas hasta el 2026, ¿sabes? O sea, o ándale, incluso cabrón. más allá, ¿no? Y muchas de esas son películas caras, ¿no? Que va a costar mucho trabajo, no las puedes cortar. Ya las tienes que terminar porque si no ya valió, ¿no? O sea, ya no vas a tener la oportunidad siquiera de ver si recupera, ¿no? No las puedes cortar porque es dinero tirado a la basura. Oye, porque Entonces, además los tiempos ahorita de cómo aparece, o el protocolo, no sé cómo decir, comercial, en que cómo va apareciendo una película en diferentes formatos, es vertiginoso, ¿verdad? O sea, en general duran bien poquito en cartelera, ¿no? se ha ido reduciendo mucho, o sea, y en eso también tuvo que ver mucho la pandemia, ¿no? Y los estudios ya lo vieron, que durante la pandemia lo que sucedió es que películas que iban a la pantalla grande se fueron directo al streaming, ¿no? Y cuando terminó la pandemia, películas que normalmente habrían estado 3 meses en el cine y después habría habido una ventana de unos 6 meses o 3 meses más para lanzarlas en formato doméstico o en streaming, lo que sucede es que ya eso se acortó. La película sale un día y se va del cine al mes Sí, y a los 2 meses ya está en streaming. sí. Entonces, ese ritmo no es sostenible, Está ¿sabes? muy O sea, cabrón no, eso, cabrón. O no sea, se puede, no se puede. Y por eso tienen problemas como que los escritores están en huelga, los actores parece que están a punto de irse a huelga también. No, o sea, la huelga no se ha resuelto. Lo que sucedió es que sucedió en un momento que es el verano, que normalmente hay una pausa en las series, ¿no? Las series grandes ya terminaron, ¿no? Succession ya terminó, todas las series grandes ya terminaron, entonces viene un periodo de relajamiento en la producción donde se empiezan a producir otras cosas que van a salir en el otoño y ciertos programas se van de vacaciones, ¿no? Como los de comedia y tal. Entonces lo que sucedió ahorita es que la huelga empezó muy cercana al verano y entonces no se nota, o sea, solamente las personas que seguimos los late shows nos damos cuenta como de, puta, no hay series, no están trabajando porque no hay guionistas, o pero las sea, series, perdón, literalmente ahorita hay todo un sindicato no trabajando, ¿verdad? O sea, sí, de sí, guionistas.
ahorita no se están haciendo muchas cosas nuevas, pero, o sea, como no están, como no puedes trabajar, además en Estados Unidos tienen leyes y normas mucho más provechosas para los guionistas en cierto modo, entonces no puedes trabajar sin ellos porque los necesitas en el set. Eso es algo que no se hace aquí en México, o sea, México, bueno, aquí en México, o sea, no hay nada de ni No, no, regulaciones ni no. nada de eso. No hay ni lana para hacer películas, o sea, con No eso hay te ni digo, o sea, lana, no hay ni sí, lana, sí. ¿no? Muchas Pero, veces, ¿no? pero a lo que voy es que tienes mucha razón en esto que estás diciendo, que hubo una vez te estoy hablando de hace, pues, ¿qué serán? 20 años, que hubo una huelga que afectó muchísimo a muchas series y películas. Había una de Joe Dante con Tom Hanks, se llamaba The Blurbs, no, sí, como los suburbios, pero que era una película que era muy interesante, pero se quedaron sin guionista a Ujú. media producción. Y muchas de esas películas fueron flops que les dicen, ¿no? Que tenían todos los actores ya contratados y demás, y todo valió madre. Pero yo creo que es un reacomodo y tiene mucho que ver esto las streamings, porque hay tantas opciones, o sea, ahorita que acabas de decir Succession, que es una gran serie, hay muchas series que van como en este plano de empezar a hacer cosas muy interesantes, que ya no te dan ganas de ir al cine porque dices, híjole, de ir al cine a mejor ver un episodio de Better Call Saul, pues mejor veo mi serie preferida, o la dejo engordar, como luego yo digo, que es, no la veo cada semana, sino la dejo engordar para luego ver 8 episodios seguiditos, que es como ir al cine o poquito más. Y también hay una como tendencia de hacer películas de 3 horas, cabrón. Yo ya no aguanto eso, la verdad. Sí, totalmente. O sea, las series se han vuelto mejores, las películas se han vuelto, sobre todo las películas que llegan a muchos lugares, se han vuelto peores, ¿no? O Sí, sea, sí. los mejores guionistas están en la tele, y además tienen más velocidad para moverse y reaccionar. Succession sí es una gran serie. Recuerdo esa huelga, justo la primera temporada de Breaking Bad fue una de las series afectadas por esa huelga. Esa Ah, primera temporada es mucho más corta que las demás. Tiene como 10 capítulos nada más porque iba a ser más larga. Pero bueno, vino la huelga y tuvieron, o sea, terminaron la serie antes, decidieron hacer el final antes y ya después se reacomodaron. Pero esa huelga creo que fue más breve y fue más notoria. Eso justo fue lo que pasó. Aquella huelga se veía, ¿no? O sea, The Office, la primera o segunda temporada también Exacto, se vio. Es más exacto. breve. O sea, como, Sí, como tuvo una serie de repercusiones que ahorita se están sintiendo menos para el espectador. Al interior de la industria sí hay muchos problemas, porque los servicios de streaming este contrato se negocia más o menos, creo que cada 10 años. O sea, es ajá. porque son contratos muy grandes sindicales, ¿no? Donde entra un montón de gente, no lo puedes estar renegociando todos los años, ¿no? Entonces, como tienen un periodo en el que se renegocia, no, se renegocia creo que anualmente, pero hay cosas que duran más tiempo. Entonces, lo que sucede es que los streamings no pagan royalties, o sea, que son como este pago que se le hacía antes a los escritores. Por ejemplo, los escritores de Friends ah, siguen ganando dinero hasta el día de hoy. Los escritores de Seinfeld, a Larry David y a Jerry Seinfeld les llega su cheque, pues no sé si mensual o anual, pero les llegan sus regalías. Y ellos eso era importantísimo, porque si tú eras un escritor que en algún momento escribía un hit, ya sabías que ese hit probablemente te fuera a dar dinero por retransmitirse en la televisión durante muchos años, ¿no? Y hay escritores que ese era su principal ingreso, ¿no? O sea, escritores muy buenos que estuvieron en series muy buenas que se siguen retransmitiendo en diferentes canales de Estados Unidos y del mundo hasta el día de hoy y que siguen recibiendo dinero porque eso sigue ahí. En cambio, los contratos por streaming no funcionan así. El escritor es una obra por encargo. Lo haces una vez y ya, se acabó, ¿no? O sea, si vende 100 o vende 1 millón, es cosa que da lo mismo, ¿no? Y eso le ah, pasó muy famosamente al creador de Squid Game, del juego del calamar. Esa serie hizo que Netflix aumentara su valor como en 930 millones de dólares y él virtualmente no recibió nada de eso no porque pues puede era ser. una obra por encargo. Entonces, ese es como el corazón del pleito ahorita, ¿no? O sea, sumado al asunto de la inteligencia artificial. Eh, A ver, a ver, los, Sí, eso los, me interesa los, que nos platiques. A a ver, ver, a a ver. ver.
Los estudios están convencidos y se les está convenciendo, pues además es una industria que forma parte de un ecosistema de industrias, ¿no? Entonces, lo que se escucha en un lado tiene repercusiones en otro, y lo que se escucha ahorita en la industria tecnológica es como que se está creando una forma tecnológica superior, que esto va a reemplazar a la gente, que va a provocar muchos desempleos, porque estás muy cerca de ser perfecta, cosa que no es cierto, o sea, es hype es exageración para vender, pero pues la gente lo cree, ¿no? Y entonces de pronto los ejecutivos están convencidos de que los escritores a futuro van a ser menos valiosos. Entonces tienen una razón estratégica, según ellos, para no concederles más cosas en los contratos, porque ¿para qué le doy más derechos a un trabajador que pronto voy a dejar de usar o que probablemente use menos, ¿no? Pues más bien le doy menos derechos, ¿no? Digamos, esa es con la lógica del CEO, ¿no? Medio macabra. O sea que la inteligencia artificial en algún momento dado va a empezar a hacer guiones de películas. Pues o sea, va a ser la base, va a ser como una parte o sea, si ChatGPT, si la versión premium te regresa los archivos de guión ya formateados, o sea, ya listos para Final Draft, que es el software por excelencia para escribir Wow, guiones. wow. Sí, es una cosa preocupante, ¿no? Pero al mismo tiempo, Pero el alma, Luis, el alma de esos guiones, o sea, lo sabrosito de eso, no lo tiene la inteligencia Mira, artificial. le puedes encargar, según yo, a la inteligencia artificial que te haga el guión y luego tú ya nada más entras a echarle ahí las cejadas, o sea, ¿no? O El sea, ribeteo. a ese preciosear. es, sí, o sea, esa es la idea, ¿no? De que llegas nada más a hacer el esmerilado, pero en la realidad, según yo, no es tan viable, o más bien no es así, no funciona así. O sea, sí puede hacer cosas bastante impresionantes, pero casi todas son eso, como de formato. No puede escribir una buena historia, no puede escribir buenos personajes, no tiene la capacidad de hacerlo. Eso no es un asunto digamos, subjetivo, sino que realmente todavía no puede y necesitas a la gente, pero pues vaya, si la tendencia es esa, a mí me parece muy negativo. Yo creo que ese no es el futuro, y creo que sobre todo pensar que los medios, que el arte se puede paquetar de esa manera, ¿no? Y producir de esa forma, pues nada, supongo que pasará, ¿no? Porque así existen las esculturas en serie, ¿no? Existen las pinturas en serie. Pero pues es eso, ¿no? Son cosas que no son que llevas en el corazón, ni que te tocan o te conmueven particularmente, ¿no? Es mero decorado, ¿no? Y entonces yo creo que eso es a donde nos podríamos ir en un lugar muy oscuro. Oye, pero Sí, las mismas, ya ha hecho su aparición desde hace rato la inteligencia artificial en películas y hay unas muy buenas, ¿no? Unas inquietantes, ¿no? O sea, digo, comenzando por 2001, ¿no? sí, pues, o sea, las predicciones, las fábulas nos dicen que no nos fiemos, ¿no? Pero, pues, o sea, los humanos somos muy necios y somos expertos en no escuchar a las fábulas. Las películas nos lo han dicho desde Metrópolis, ¿no? O sea, como, oigan, por ahí no va la cosa, Tengan pero no cuidado. entendemos, no Oye, entendemos, una oye vez Luis, más. y eso me lleva al tema que viene, que propones de tu libro de ovnis. Me encanta la idea. A ver, platícanos, ¿cómo es? Oye, ¿por tu- qué? Porque este último, por lo que vi, no es un libro de crítica de cine, ¿verdad? Este que va a salir tuyo. No, 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 es este. A ver, eh, algunas verdades están afuera. pero de otras es imposible saberlo. Exacto. Tiene, pero ya tiene salió, título, entonces, ya tiene salió. título como de película de Iñárritu. Sí. Este, no, 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 sale el próximo mes. Ah, pero ya tienes tú el libro ahí. Sí, o sea, tengo unos dummies como Ajá. para revisar materiales, ya sabes. ¿Pero es novela? Este, no, son No. ensayos. O Ah, sea, ensayos, ok. es una cosa rara. Yo en algún momento ya no que, o sea, no quería escribir menos crítica de cine, ¿no? Y como más otras cosas. Entonces me puse a escribir ensayo, que es mi género literario favorito, donde mejor me la paso. A ver, Y ¿y de qué temas tocas aquí? A ver.
Pues algo empieza como muy personalmente. Lo que sucede es que mi padre era un gran creyente de la vida extraterrestre y de alguna manera como me llevó consigo en su creencia, ¿no? Y un poco ese es el punto de partida, ¿no? Como yo nunca creí mucho en eso, o más bien, o no sé, creo que creía cuando era niño, pero como que me puse a pensar si yo creía en la vida extraterrestre por una convicción, digamos, racional, o estaba creyendo en eso porque era una forma de estar cerca de mi papá. Ah, ya, 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 ya. Y entonces ese fue el punto de partida del libro, como así empieza, con un episodio real, y luego como que voy por un montón de temas que me interesan y que son adyacentes a la ufología, ¿no? O sea, como por ahí de niño fui a ver a Maussan, a un auditorio en Veracruz, en Coatzacoalcos, que es de donde yo soy, y visito esas anécdotas, ¿no? Pero también otras relacionadas con lo paranormal, ¿no? Como un tío que me contaba que veía chaneques cuando andaba recolectando naranjas en barco en Alvarado, Qué maravilla, cabrón. otro Oye, pero tío que juraba, Dios. veo que en la portada está el edificio de los supersónicos, ¿no? Sí, bueno, no sé si es ese, no me extrañaría. La portada Ese, ese, la hizo Daniel Bolívar, no, que es un pero gran ese es el diseñador de edificio de portadas. los, ahí llega Super y se Súper. estaciona, se estaciona en el edificio de abajo y ahí está Lucero y están Ultra y están Cometín en ese edificio. Ahí No están. caché esa referencia, Oye, pero mira, ahora voy a decir que siempre lo supe. Oye, chaneques son como duendes. Sí, los chaneques son como, sí, son como duendes, son parecidos, son como espíritus del bosque. En el caso de Veracruz son como gente pequeña. Ajá. O sea, esto es un tema que me interesa mucho, ¿no? Hay un folclorista que se llama Patrick Harpur, que es un folclorista inglés que se dedica a estudiar básicamente eso y es muy místico, ¿no? Y tiene como un entendimiento muy lindo de eso, que es como que estas cosas son reales, o sea, como él habla de la gente pequeña como una constante en las culturas a través del mundo, ¿no? Hay en todos, ¿no? Están los leprechauns, ¿no? Están los duendes, están los gnomos, están los chaneques, hay un montón, ¿no? O casi que cada cultura tiene su propia gente pequeña. Y entonces él habla de que estas cosas son reales, pero no en el sentido real material al que estamos acostumbrados, ¿no? Como decir, como una cosa que toco, ¿no? Y que está, no así, sino como algo que está en la naturaleza, como una presencia y que forma parte psíquica de cómo nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y es natural, pero no quiere decir que sea real, no quiere decir que haya un duende físico, ¿no? Y eso es una idea que me fascina porque, y que creo que permea en todo el libro, que es como la noción de que no necesariamente tenemos que tener una respuesta para todo. O sea, no necesariamente tenemos que saber si hay un duende, sino aprender a vivir con la noción de que algunas personas ven duendes. Y, Ajá, y, ajá. y porque lo tiene mucho Miyazaki en Mononoke, por ejemplo, el espíritu del bosque, o de repente en Chihiro, tiene toda esta parte que él lo vive porque vive en un bosque y tiene todas estas leyendas que son súper interesantes, que a mí también me parecen que no todo tiene que tener explicación y la verdad, soy el menos creíble de ovnis y demás, pero platícame, ¿tú has visto ovnis? es que cuando yo era pequeño, y esa anécdota está en el libro, mi padre juraba que habíamos visto un ovni en un día que subíamos a la azotea, y él estaba convencido y me dijo, ¿lo ves? Y o sea, y es que yo por dentro decía, puta, no sé, güey, yo no veo nada, yo veo que es de noche, o sea, Pero te y de, pusiste la camiseta. pero me puse la camiseta y le dije que sí lo veía. Y después llegó un momento en que ya no sabía yo si lo había visto o no. O sea, Ya. como solamente, ¿no? Y justo esto es lo importante, creo yo, ¿no? Como creo que no he visto uno, salvo esa vez en la que no sé si vi uno o no lo vi, ¿no? Pero creo que no he visto uno después de eso. Pero creo que eso no es tan importante tanto como si uno cree que lo vio, eso es lo importante, ¿no? O sea, como un hecho, para ser significativo, un hecho no tiene que ser físico, basta con que sea psíquico, ¿no? Sí, O sea, una pesadilla te puede traumar. me gusta tu visión, fíjate, está bueno, porque, o sea, como dices, no tiene que quedar resuelto en esa conversación si de verdad o no existen, ¿verdad? O sea, no tiene por qué, o sea.
No, o sea, y si yo me pusiera como estricto, yo diría, o sea, sí tengo una postura o algo medio borrosamente similar a una postura, que es que creo que existe la vida extraterrestre, pero no existe como las películas nos han dicho que existe, ¿no? Así como el amor no es como las películas dicen que es, ¿no? Y como casi nada es como las películas Sí, dicen sí, que sí. es. Y creo eso, ¿no? O sea, creo que cuando encontremos vida, si es que la encontramos, van a ser unos gusanos o van a ser unas células ahí todas raras, ¿no? O va a ser como un molusco extraño Sí, y nunca, o o esa sea, que dicen que ya nosotros somos esa vida extraterrestre inoculada en esta roca, ¿verdad? no, o sea, esa teoría tiene la gran ventaja de que no es refutable, ¿no? O sea, no puedes viajar y no puedes desenterrar restos, entonces eso, y es justamente eso, no hay forma de saberlo, o sea, y no lo vamos a saber, muy probablemente algunas de esas respuestas no se tengan nunca y las que se lleguen a tener las verán si Bueno, nuestros, se supone, o una teoría es que somos nosotros mismos, ¿no? En el futuro, nosotros mismos pudiendo esa me regresar encanta. al pasado. Es decir, son máquinas nuestras y sabemos cómo podemos, por la historia, reaccionar. Entonces lo hacemos de manera muy leve, ir de poquito en poquito, porque saben que puede pasar un pedo, porque pasó un pedo, que va a pasar dentro de poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues No solo ellos sé, saben. sí, sí, pero es muy chistoso porque un amigo que yo considero realmente escéptico, que no me va a chorear de nada, es más, viajando en Aeroméxico, la ventanilla me grabó un video de un evento y me dijo, güey, neta, o sea, lo empecé a grabar y qué pedo con esta chingadera. No te lo puedo explicar y te lo digo, neta, cabrón, no, me dice, cero que creo en esas chingaderas, qué pedo. ¿No era un filtro? No, porque Ah, tiene una cosa rara de movimiento y se acerca y se va, y entonces es muy raro. Pasan esas cosas. O sea, el Pentágono y la CIA llevan muchos años con programas, ni siquiera tan secretos, pero algunos sí secretos, ¿no? Porque hay cosas que suceden en la atmósfera que son raras. O sea, hay objetos que se detectan, ¿no? Y un asunto es que es muy difícil saber qué es. Porque si es un avión espía o un dron espía, pues nadie te va a ir a decir, ah, sí, perdón, era mío. No, o sea, agarró el control mi hijo y lo mandó para allá, lo siento. O sea, nadie va a decir eso, ¿no? Entonces, es una cosa que está como muy gris, ¿no? Y sí hay cosas que pasan en la atmósfera que son raras, ¿no? Que esto es uno de ellos y sobre esto hay muchos testimonios de pilotos, ¿no? Una amiga que trabaja en el control aéreo del aeropuerto me dice, es que nadie aquí no cree en ovnis, o sea, todos creen porque todos han visto algo. O sea, todos han visto algo en el radar que se va, ¿no? O sea, todos han visto algo que se mueve muy raro, que nos ha ya, ya. reportado. O sea, y es que esas cosas pasan, ¿no? Y ahora, creo que deberíamos investigar las razones, ¿no? O sea, creo que esa búsqueda es noble. O sea, además como eso es como lo que mueve al espíritu humano también, ¿no? Como Sí. entender, pero también es bueno para sosegar el espíritu humano, también es bueno como irse a la cama sabiendo que no tengo que saber todo, ni a lo mejor todo lo tengo que responder, ¿no? Hay cosas que quién sabe. Y Hay una gran película, según yo, porque el guion es de Carl Sagan, que es Contacto. uff, Me parece muy buen acercamiento a la ciencia ficción, porque no es una cuestión que sea muy, muy clara de ni siquiera se ven los extraterrestres. Cuando ella ve a un extraterrestre, es la imagen de su papá, porque ellos dicen, es la única imagen que puedo hacer para que sea muy amable nuestro contacto, pero no somos así. ¿Se acuerdan de, de esa No, parte que no. ella está como en una playa? En realidad es un aparato que les mandan por una onda de un sonido que les regresa, como si fuera una especie de nave que, no, que baja y cae al agua así. Y eso pasaron 3 segundos, 15 segundos, 20 segundos, pero en realidad cuando grabaron fueron 18 horas o más. Y entonces quiere decir que hubo un viaje intergaláctico que fue y regresó en ese lapso. Ahí está. Y Es Jodie Foster, ¿verdad? Jodie Foster. sí, sí, justo, de hecho tengo referencias
bastante claras a la vista en el libro de esa película, A ver, porque me parece estupenda, ¿no? Y justo ahí queda muy claro, ¿no? O sea, esa película fue una inspiración muy importante para el libro, ¿no? Ah, sí, Eh, órale. sí, sí, porque fue una película que me marcó cuando yo era niño, porque no te daba una respuesta definitiva. Tiene por ahí un dejo de respuesta que justo homenajeo en el último texto del libro. O sea, todo el último texto del libro es un gran homenaje a esa película. O sea, Ah, de ahí salió un poco ese final y me gusta mucho que la saquen a colación mira, por eso. qué buena casualidad, qué qué chido, cabrón. bueno. No, pues Sí, pero es de mis preferidas. sí, la mía también, ¿no? Es una Qué película, otras te gustan de extraterrestres? uff, bueno, creo que como hay unas muy clásicas, ¿no? Como Encuentros cercanos del tercer tipo, que es una película invencible, o sea, es una Es que película hay sensacional. varios tipos, ¿verdad? De películas Sí, extraterrestres, ¿verdad? sí, hay un texto que yo nunca terminé, o sea, para escribir este libro me dieron una beca de Fonca y hace 4 años. Y y entonces yo inicialmente, vaya, uno siempre tiene un índice y luego se va perdiendo y desdibujando y convirtiendo en otra cosa, pero tenía, cuando entregué mis primeros avances, mis tutores y compañeros me decían, oye, es que ¿por qué no hay textos de cine? Si tú escribes mucho de cine y a ti, o sea, tienes libros de eso. Dije, o sea, inicialmente traté de hacerles caso, ¿no? Y entonces intenté hacer una taxonomía de las películas de Ah, ah, extraterrestres ah, y ah, me di cuenta que era una labor que rebasaba mis fuerzas, o sea, que era algo que debía hacer alguien que quisiera hacer una enciclopedia, porque hay muchísimas, no es sencillo, ¿no? Tienes películas donde las personas viajan al espacio, tienes películas donde los extraterrestres vienen, sí, tienes sí. películas donde los extraterrestres son buenos, donde son malos, Donde se ven este, a los monos y donde no, ¿verdad? A los... exacto, donde los ves, donde no. O sea, hay tantas películas hay tantos tipos de películas de extraterrestres como hay películas de extraterrestres. Sí, Casi que sí, cada una es su propio sí, tipo, ¿no? Es sí. difícil encontrar un género, ¿no? Pero creo que mi película de extraterrestres favorita, además de Contacto, debe ser Mysterious Skin. No sé si han visto esa película, no me acuerdo, creo que es de Greg Araki, no me acuerdo el nombre del director ahorita, pero es con No, Joseph Gordon-Levitt cuando es muy joven Ah, y no. es una película durísima sobre un par de amigos que recuerdan haber sido abducidos. Uno de ellos es un prostituto, es un sexo servidor, un trabajador sexual, ese es el nombre correcto. Siempre tengo esa progresión donde voy encontrando el término sí, correcto. Es un no, no, está trabajador perfecta. sexual. Pero Este, me llegó muy bien desde dónde viene para entender, perfecto. Ajá, sí, exacto. Y entonces, y tiene una vida muy dura, ¿no? Y el otro es como un poco más ajustado, pero al final, no voy a contar todo, porque además se les va a arruinar un poco, pero al final ese recuerdo es dudoso, ¿no? Y en realidad es otra cosa la que pasó en la infancia Oye, y tengo que que es verla ya. asimilada como un recuerdo de un extraterrestre. Sí, está en movie. Si tienen Ah, movie, ¿está en movie? Ah, sí, está en movie. Mysterious Skin. Ok, Ahí ok. está, mira, muy bien, Esta, Gabo. ese es, Muy sí, bien. Bien hecho, Mysterious Gabo. Skin. Es un peliculón y justo está muy en la sintonía de lo que yo pensaba respecto a la vida extraterrestre, ¿no? Y todo esto que es como más, cómo te impacta a ti como persona creer en eso, qué significa, con qué está emparentada esa creencia, más que la pregunta si sí existen o no. No, esa pregunta a mí al final me parece poco relevante, me parece más interesante todo lo demás. Claro, Incluso no, no, no. casi yo lo podría estirar a que es igual con el tema religioso. O sea, eh, no lo vamos a resolver, pero está muy interesante ver cómo cada persona va manejando ese gran enigma, ¿no? O sea, No, totalmente. O sea, el libro también habla mucho de eso. Mi padre creía en los extraterrestres y mi madre es de una familia
protestante de muchos años, ¿no? O sea, como sus bisabuelos ya eran protestantes, mi abuelo fue el fundador de la primera iglesia protestante de Coatzacoalcos, uno de los fundadores, ¿no? O sea, entonces como yo crecí entre esos dos polos, ¿no? Entre ovnis y... Entre ovnis y santos. Bueno, no eran santos porque son protestantes, ¿no? Pero entre ovnis y profetas, digamos. Y profetas, claro, claro. Y una cosa que me pasó conforme yo iba leyendo el libro, perdón, escribiéndolo, es que yo decía, es que esto es lo mismo. O sea, estas dos cosas son iguales, no hay una diferencia importante en esto, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es de encontrar quién te arrulle de noche, ¿no? O sea, como que cuál es la certeza que quieres tener, ¿no? Y creo que donde más es claro es un programa como Alienígenas Ancestrales. Denme un segundo que está. Perdón. Sonó una música, ¿verdad? ¿O qué? Es una ambulancia, es que vivo sobre Xola aquí en la ciudad. O sea, bueno, vivo cerca de Xola y es una avenida donde pasan un montón de ambulancias y de pronto se pone rudo. Ay, Pero bueno, algo que yo decía es como ¿han visto Alienígenas Ancestrales en el History Channel? No. ¿no? Qué bueno. ¿Qué es eso, cabrón? No, la quiero ver, ya la quiero ver. Es un programa que tiene, o sea, hay una teoría, hay un escritor que se llama Eric von Daniken, que es un escritor creo que alemán sí. o holandés, Sí, me que escribió acuerdo. Carruajes de los Dioses. Se acordarán de ese libro. Entonces, Alienígenas Ancestrales es básicamente ese libro vuelto programa de televisión. History Channel tiene mucho que dejó de ser un canal histórico y ahorita es un canal que se dedica como un poco a fabular cosas y a vender como pseudohistoria. Y entonces uno de sus pilares es este programa, ¿no? Donde lo que se hace es pasar por todos los eventos de la historia, ¿no? Y decir que son aliens. ¿Quién hizo las pirámides de Egipto? Aliens. ¿Quién hizo Exacto. las de Yucatán? Aliens. ¿Quién tuvo la idea de la relatividad? Un alien se lo susurró a Albert Einstein. No miento, es realmente así. Pero al final ese movimiento ha ido adquirido cierta atracción y de lo que uno se da cuenta es de que la gente que cree eso en realidad está buscando otra forma de creer en Dios. O sea, como algo un relato que te le dé forma al mundo, que esos son justo las religiones, ¿no? Y yo creo que la ufología se ha ido convirtiendo lentamente en una religión, pero porque su explicación es la misma, ¿no? Y uno entiende, ¿no? El mundo es muy horrible y muy incierto, y uno de pronto necesita una certeza, Sí, ¿no? O sea, algunas como maravillas, ¿verdad? Cosas para fascinarte, cabrón. cosas para fascinarte y algo que te dé un eje, ¿no? O sea, como un resolver el mundo. Sí, Porque sí. si no, lo que se queda es como una sensación de soledad muy grande, ¿no? O sea, como la especie humana se ha creado una sensación de orfandad, ¿no? Que es como, es que que además es falsa, ¿no? Porque es como somos los únicos inteligentes, somos los únicos que logramos hacer una civilización, cosa que no es cierta, no necesariamente es cierta, ¿no? La inteligencia está presente en los animales de una manera muy clara, cada vez más clara, de hecho, ¿no? Y podemos ver que nuestras formas de organización no son únicas, pero nos contamos ese cuento durante tanto tiempo, ¿no? Que nos creamos esta sensación de soledad, ¿no? Sí, Y sí. más allá de todo eso, sí es verdad que una vez que uno sabe que hay otros planetas, que hay un universo, o sea, Es increíble, eso es ahora que el increíble. maestro Trino ahora que el maestro Trino hablaba de Woody Allen, Ajá. recuerdo que al inicio de Radio Days, es una película Ajá. suya que me Sí, sí, encanta, sí, ya sé cuál. ¿te acuerdas? Él de chiquito con su mamá. Le daba, Platícalo. sí, o sea, es el joven Woody Allen, ¿no? Y lo llevan, lo tienen que llevar al psicólogo porque está traumado con la idea de que el universo un día va a implosionar. Y entonces no puede dormir. Y entonces me pasó una cosa muy curiosa, que es en algún momento estaba yo en un rodaje y alguien habló como, no, pues es que recuerdo el universo, que en esos tiempos muertos de los rodajes, el universo que va a implosionar. Y dijo un cuate, eso siempre me ha dado muchísimo miedo. Dije, yo pensé que eso era algo de la película, no es real, a la gente le da miedo que el universo vaya a implosionar, hay Es gente, o que sea, el guión es muy bonito porque lo lleva al psicólogo, entonces le dice, es que él cree que el mundo el universo va a implosionar, entonces dice, bueno, puede ser, le dice el psicólogo, pero falta mucho, ¿y eso qué tiene que ver? Dice, no está haciendo su tarea, y entonces dice, what's the point? Dice, claro, si todo va a valer verga, ¿para qué hago la tarea? O sea, por es que favor. para qué,
No, y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, como el nihilismo es real, ¿no? O sea, de pronto uno siente que no tiene sentido nada de esto y ¿para qué hacer cualquier Y cosa? ahí me voy al tema, Luis, que va a ser muy al final, de los millonarios, billonarios que ahorita tienen la posibilidad, como Elon Musk, de ir al espacio, de hacer las cosas. Ya nos queda bien nada de tiempo, pero Ay, para otro programa contigo, porque me quedo con muchas cosas en el tintero. puta, sí, oye, pero a ver, ¿tú eres de los Sí. que lamentas la entrada de Elon Musk a Twitter? Es que no sé, por un lado es terrible lo que está haciendo con la plataforma, es terrible además cobrar por algo que hicimos nosotros, o sea, como Sí. ustedes, o sea, y yo que además nosotros llevamos un montón de tiempo ahí, ¿no? Me parece terrible, pero por otro lado me parece bueno que nos alejemos un rato de Twitter porque es un pantano ¿Qué tal infecto. el fan? Así Entonces, es Pero no más, te podría ser. conocía ahí en Twitter tú peleándote con gente, porque eres un gran debatidor ahí, Ah, cabrón. eso me cae muy bien. Pero te voy a decir, Luis, yo le veo, pero no sé si estoy yo en lo correcto, que yo veo que viene una parte de justicia para el contenido, porque igual que la inteligencia artificial y todo eso, a mí sí quiero que me paguen por ver mis tiras, aunque sea un centavo, ¿me entiendes? Este, algo tiene que pasar, porque no puede ser esto que los periódicos, o sea, GIS no tiene periódico ahorita, no tiene. Estoy en claro. la calle, la Y vida no tiene sentido. pero uno sigue haciendo contenidos para las redes. Y tú en la mañana te despiertas, lo primero es que está tomando un café, porque me lo dicen, y me pone de buena leer tu tira, o la tira de Gis, o lo que escribe Luis Reséndiz. Es decir, oye, y por eso no nos puede dar Elon Musk un centavo de lo que le están pagando. Es decir, no puede ser nuestro editor y que nos pague por darle una vida muy sabrosa a esa pinche red. No, estoy nomás diciendo Oye, una pendejada. dice el señor Gabo que ya nos quedan unos Sí, segundos, cabrón, o sí, sea. oye, Luis, esto queda porque quisiera seguir la plática contigo. ¿Te parece? Seguro, yo Qué feliz gusto de estar conocerte, aquí cuando maestro. ustedes Y Qué buen gusten. quiero, y conecte. quiero invitarte cuando vengas a Guadalajara al programa de tele también, porque creo que te podemos también ahí sacar muchas ideas acerca de esto. Seguro, yo feliz, les agradezco mucho, me da mucho gusto ya conocer al maestro Gis y reencontrarme con el maestro Muchas Trino. gracias, Luis. Muchas Oye, gracias, Master. Esto sigue. esto sigue. Muchas gracias, señor Pelón. Muchas gracias. Guara, nuestro productor, el señor Gabo Casillas, como siempre, que hace esto sensacional. Nos vemos el próximo jueves.